al curso de capacitación. Damos inicio al curso de capacitación, acceso a la justicia de las personas con discapacidad psicosocial. Le damos la bienvenida a todas y todos por estar conectados. La actividad es organizada por el Ministerio Público de la Defensa de Argentina en el marco de la reunión especializada de defensores públicos del Mercosur, la REDPO. Como bien sabrán, es una actividad que va a tener 4 clases. Esta es la primera actividad y se va a desarrollar a lo largo de los miércoles de septiembre. Hemos recibido muchísimas inscripciones, alrededor de 160 inscripciones, así que como siempre les agradecemos a todas las instituciones de la defensa pública que forman parte de la REDPO por difundir esta actividad. La actividad ahora, como habrán visto, está siendo grabada, así que la vamos a subir pronto en el canal de YouTube y la vamos a difundir por la página web de la REDPO y de la DGN. Por favor, ya comienzo con las reglas de convivencia. Tengan en cuenta los micrófonos, por favor, que no se activen, controlen especialmente que no se activen los micrófonos. Nosotros tenemos la posibilidad de silenciarlos, pero es muy incómodo si se activan los micrófonos en el desarrollo de la charla. En lo posible, recomendamos que mantengan las cámaras encendidas. Como otorgaremos certificados al finalizar la actividad, les pedimos que por favor completen el formulario que vamos a... No sé si hay un micrófono abierto, perdón. Muchas veces lo pierdo. Por favor, apaguen los micrófonos. Gracias. Como les decía, vamos a poner un formulario, un link de un formulario en el chat. Pedimos por favor que lo completen para controlar la asistencia. No es necesario que completen sus datos en el chat, sino adentro del formulario. Solamente vamos a contabilizar y a controlar los asistentes que hayan completado el formulario. Los integrantes del MPD, por favor, tengan a bien cliquear. Van a ver un apartado que dice que deben de cliquear si pertenecen al Ministerio Público de la Defensa, porque se les va a contabilizar puntos. No es que se les va a dar un certificado. Y el formulario lo vamos a desactivar. Por favor, controlen los micrófonos nuevamente. El formulario se va a desactivar 14:30 horas. Perdón, a las 15 horas, en media hora. Sin más, entonces, le doy la palabra a la doctora Estela Manís Martínez, Defensora General de la Nación de la República Argentina y Coordinadora Nacional de la REDPO, para que presente formalmente el curso. Adelante, doctora, gracias. Muchas gracias, Sebastián. Muy buenas tardes a todas y a todos. Realmente para el Ministerio Público de la Defensa y para la reunión especializada de defensores públicos del Mercosur, es un verdadero honor y una gran alegría poder presentar este curso. Como ustedes saben, o por lo menos como la mayoría de ustedes saben, los argentinos, hace 10 años se aprobó una nueva ley de salud mental en nuestro país. Hace 10 años esa ley fue producto de una larga lucha de los pacientes, de las personas con problemas de salud psicosocial, de los profesionales tratantes, de sus familiares, de las organizaciones sociales, y su aprobación y su validación fue una verdadera alegría. Pero todos éramos conscientes de que la lucha recién comenzaba, que iba a costar mucho llegar a imponer esa ley, llegar a que fuera plenamente cumplida en todos los rincones del país, y además que esa ley cumpliera todos y cada uno de sus objetivos. Han pasado 10 años y todavía seguimos luchando. Este curso es muy importante porque uno de los objetivos de todo este trabajo es visibilizar a un colectivo como el colectivo de los pacientes con problemas de salud psicosocial, que estuvo generalmente invisibilizado. Dicho de otra manera, convertidos prácticamente en muertos vivientes, carentes de derechos, ignorados, incluso muchas veces sus derechos indebidamente custodiados por los jueces que habían dispuesto ese cese de derechos o esa interrupción de derechos. Todo eso, por supuesto, tiene que cambiar y está cambiando. Por eso
los expositores probablemente planteen un panorama de luces y sombras, demuestren la gran cantidad de éxitos que están logrando en su trabajo, cuántas buenas prácticas se han logrado instalar, pero sin embargo, cuánto falta todavía. Por eso, este curso va a estar integrado por aquellos funcionarios y funcionarias, magistrados y magistradas, que trabajan en el día a día con la problemática. Así ustedes van a contar con funcionarios y funcionarias de los equipos que realizan el litigio en los casos de internación involuntaria, les aconsejan jurídicamente a las personas que son internadas de manera involuntaria y además patrocinan jurídicamente estos casos cuando no se logra una solución, sino que es necesario precisamente litigar. Esto es fundamental porque hasta antes de la sanción de la ley había muchas personas internadas involuntariamente sin que esta acción fuera realmente la necesaria. También van a escuchar a los defensores de menores e incapaces, que son los que ejercen la defensa promiscua de este colectivo y quienes dictaminan en los expedientes, y además controlan que las sentencias sean tal y como deben ser, restringiendo solo aquellos derechos que son imprescindibles para que esta persona pueda llevar una vida sin peligro para sí ni para terceros. Pero no como ocurría antes, que había una inhibición general de todos sus derechos. También en la garantía del acceso a la justicia y en revistiendo el rol de apoyos jurídicos, van a tener la palabra de los defensores y las defensoras públicos curadores y curadoras, cuyo rol en toda esta temática es realmente significativo. Y finalmente, van a escuchar representantes de 3 órganos de revisión de salud mental, que es un moderno instituto creado por la misma ley y que permite un monitoreo constante, no solo de las personas que, de quienes me distraigo porque se prenden los micrófonos, no solo de aquellas personas que dictan sentencia, esto es, monitorean las sentencias de jueces y juezas para que cumplan con su cometido y además cumplan con las revisiones periódicas, sino también que monitorean aquellos lugares de salud mental donde hay alojadas personas de manera involuntaria o voluntaria. Este trabajo, que es un trabajo inmenso, y en este tema van a escuchar no solo a la secretaria del órgano de revisión mental nacional, es decir, federal, sino también a representantes de órganos provinciales, conforma todo un bagaje de conocimientos que tenemos que tener todos los que ejercemos la defensa pública, a nivel nacional y a nivel regional. Por eso es tan importante este curso, porque el objetivo es, insisto, visibilizar uno de los colectivos más vulnerables. Hasta que esta ley se puso en marcha, muchas personas estaban institucionalizadas no por un verdadero motivo de salud mental, no por un verdadero motivo de padecimiento psicosocial, sino que los lugares donde se los alojaba, los macroinstitutos, las instituciones totales que deben ser definitivamente erradicadas, operaban como una especie de depósito de personas. Tenían una labor que más se asimilaba a un asilo, a lo asistencial, que a un verdadero lugar terapéutico. Esto es un modelo antiguo, que en Europa ya no existe más, hace muchos años, hace décadas. Tenemos que enfocarnos hacia otro modelo, donde la salud mental sea tratada en hospitales generales. Y estos lugares donde reemplazados por centros donde las personas hagan simplemente una corta estancia con el objetivo que nos debe alentar en la enorme mayoría de estos casos, que estén con un mínimo de derechos cercenados, restringidos, integrados en la sociedad, que es donde deben estar. Por eso
los invito a todos y a todas, a todos los que integramos los distintos ministerios públicos de la defensa, para que podamos seguir empeñados en esta lucha y representando a uno de los sectores, insisto, más vulnerables de nuestra sociedad. Muchísimas gracias nuevamente a todos y a todas por participar en esta actividad. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, por la presentación y por las palabras. Entonces ahora, ya iniciado formalmente el curso, presentado formalmente, voy a presentar a los expositores. En el día de hoy, el encuentro va a versar sobre el rol de la defensa pública en casos de internaciones involuntarias. Va a estar a cargo, en primer lugar, del doctor Mariano Laufer Cabrera. Mariano es abogado por la Universidad de Buenos Aires, posee título de posgrado en Derecho Civil Constitucionalizado por la Universidad de Palermo. Es autor de diversas publicaciones sobre salud mental, discapacidad y derechos humanos. Es asimismo docente sobre estas mismas temáticas. Es defensor público coadyuvante y coordinador de la Unidad de Letrados de Salud Mental en la Defensoría General de la Nación desde el año 2011. A su vez es representante del Ministerio Público de la Defensa en el órgano de revisión de salud mental desde el año 2013. Previamente a ingresar al Ministerio Público de la Defensa, Mariano trabajó como asesor legal en la Dirección Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Nación, en la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el Centro de Estudios Legales y Sociales CELS. Así que, Mariano, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a la red por la invitación. Voy a compartir pantalla para una presentación lo más breve posible, de 20 minutos. Así que comenzamos. Bueno, el título de la presentación es La defensa pública en las internaciones de salud mental, la experiencia en la Ciudad de Buenos Aires. Este es el trabajo que venimos desarrollando hace 10 años a través de la Unidad de Letrados de Salud Mental de la Defensoría General de la Nación. Somos un equipo conformado por abogadas y abogados. Hay un micrófono ahí. Profesionales de psicología, psiquiatría y trabajo social. Así que esta es un poco la idea de la presentación. Empiezo muy brevemente con un cierto encuadre normativo para entender dónde estamos parados o qué tenemos que tener en cuenta al momento de nuestro trabajo. Y para empezar con alguna referencia, nos vamos al año 1991, es decir, hace 25 años, con los principios de salud mental de Naciones Unidas, que nos definían, nos aclaraban qué tipo de situación se presenta ante una internación forzosa, ante una internación involuntaria de salud mental, que es en lo que trabajamos. Y entonces podemos entender allí que, a la vez que garantizar el derecho a la salud o la salud mental, este tipo de situaciones implican restricciones al ejercicio de un derecho, el ejercicio del derecho a la libertad ambulatoria. Y eso activa cierto plus de garantías por parte del Estado y especialmente respecto del Poder Judicial en el control de esas situaciones. Estos principios nos establecían que estas internaciones forzosas van a ser legítimas, van a ser válidas si se adecúan a los estándares internacionales. Mientras que si se practican al margen de estos estándares, en realidad se van a tornar en detenciones arbitrarias. También nos planteaban estos estándares que la internación forzosa va a ser válida solo si se aplica como última opción, de modo excepcional, si se trata de la alternativa menos restrictiva posible y se aseguran las debidas garantías procesales y judiciales a la persona. Traigo este instrumento internacional de derechos humanos porque muchos de estos estándares luego fueron recogidos en la ley argentina, en la Ley Nacional de Salud Mental del 2010, pero fíjense qué cantidad de años llevan en el sistema internacional de los derechos humanos. Para
mirar un poco qué dijo nuestra Corte Suprema respecto a este tipo de casos en los que trabajamos, me voy al primer fallo conocido sobre salud mental, 1923, es decir, un fallo de la Corte Argentina de hace casi 100 años, donde ya nos planteaban la causa Duba de Morasich, que fue un habeas corpus, que la internación involuntaria de salud mental es en efecto una detención. Y este mismo criterio luego fue sustentado en fallos con la Corte moderna en el año 2005, en el año 2008, en los casos Tufano y RMJ, donde se volvió a darle una importancia mayor al tema de la salud mental en nuestra Corte Suprema, para que veamos también un poco el respaldo normativo que plantea nuestra Corte. Finalmente, en cuanto a jurisprudencia, simplemente menciona el conocido caso Jiménez López contra Brasil, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde plantea que lo que suceda en una clínica privada es responsabilidad también del Estado. Entonces, ese también nos da una pauta de cuál debe ser nuestra labor, no solo ante el ámbito público, sino también ante el ámbito privado. Otro de los instrumentos claves para nuestro trabajo es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sancionada en el ámbito de Naciones Unidas en el 2006, que Argentina ratificó en el año 2008, es decir, antes de la Ley Nacional de Salud Mental ya teníamos vigencia en Argentina de la Convención de Discapacidad, e incluso en el año 2014 le dimos, a través de una ley específica del Congreso de la Nación, jerarquía constitucional. Me interesa acá mencionar un solo artículo, el artículo 19, que es el conocido artículo de la desinstitucionalización, podríamos llamarlo, porque habla del derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Y nos exige a todos los organismos del Estado que reconozcamos el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, a que tengan plena inclusión y participación, a que puedan elegir su lugar de residencia y a dónde y con quién vivir, y que no se vean obligadas a vivir de acuerdo a un sistema de vida específico. Esto quiere decir que cuando tengan que atender su salud, deberían atender su salud en su comunidad. Y esto, desde ya voy adelantando cómo se puede contradecir con que la principal atención de las personas con crisis en su salud mental se brinde a través de hospitales monovalentes, alrededor del 40% de nuestros casos. Sigo. Bien, toda esta normativa internacional señalada muy brevemente en estos minutos impacta claramente o ha impactado en el cambio del rol que se le ha asignado a la defensa pública en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces el paradigma que se obliga a revisar es el del viejo Código Civil en Argentina, que era del año 1869. Tuvieron que pasar casi 150 años, un siglo y medio, para que tengamos un nuevo Código Civil argentino desde el año 2015, y entonces los conceptos en los que estaba moldeado el viejo Código Civil para este tipo de casos son los que tenemos que revisar, o los que hemos tenido que revisar. Me refiero al sistema tutelar de protección, al concepto de buen padre de familia, a la idea de poder representar simultáneamente los intereses generales de la sociedad, la familia, la persona internada, y esta idea antigua de sustituir a la persona en su voluntad totalmente y representarla en todas sus decisiones en la vida civil. Este es el modelo que entra en crisis, y el modelo que lo reemplaza es el conocido como modelo social de la discapacidad, que nos habla de las personas como sujetas plenos de derecho, con capacidad jurídica, con la posibilidad de tomar decisiones y con apoyo si fuera necesario. Nos habla de la autonomía de la voluntad de las personas y de la dignidad del riesgo y el derecho a equivocarse. Pues bien, ¿qué exige de la defensa el nuevo sistema? Bueno, básicamente un derecho fundamental, básico, que debemos tener todas las personas en cualquier tipo de proceso judicial a los que nos encontremos sometidos: el derecho a ser oídos. Entonces las personas internadas tienen que tener el derecho a ser oídas. ¿Cómo se garantiza esto? Con defensa legal inmediata, que sea gratuita, que sea idónea, que sea especializada, que siga el mandato de la voluntad de esa persona, que tenga el deber de informarles sobre qué tipo de proceso judicial está llevando adelante, y que sea apoyada por equipos interdisciplinarios, es decir, que sea una defensa integral, como lo exigen las reglas de acceso a la justicia. Pues bien, así llegamos en un panorama muy breve a la Ley Nacional de Salud Mental, sancionada en Argentina en el 2010, que básicamente establece dos tipos de internaciones: las internaciones voluntarias por un lado, es decir, aquellas decididas por las personas con consentimiento informado, donde no tienen en principio, durante un tiempo, control judicial ni intervención de la defensa. Pero es así como llegamos a las internaciones involuntarias, que efectivamente son en donde como equipo de trabajo intervenimos.
¿Cuáles son las internaciones involuntarias? Pues bien, aquellas que tienen riesgo, que las personas presentan riesgo cierto e inminente para sí y para terceros, de acuerdo a una evaluación interdisciplinaria de un equipo de salud tratante de una institución sanitaria. Como veníamos diciendo desde el derecho internacional de los derechos humanos, estas internaciones constituyen privaciones de libertad, que serán legítimas mientras sean terapéuticas. Estas internaciones requieren control judicial que debe ser inmediato y periódico, y requieren intervención de la defensa. La ley la establece en el artículo 22, y esta intervención de la defensa es la que va a permitir la posibilidad de requerir, incluso y especialmente de forma judicial, dispositivos sanitarios y otro tipo de recursos al Estado o a los estados, nacional y local, a las obras sociales, a las coberturas sanitarias privadas como prepagas, etc. La figura del defensor técnico está incorporada en el artículo 22 de la Ley Nacional Argentina, 26657, y plantea que la persona internada involuntariamente tiene derecho a designar un abogado. En la práctica, la designación de abogado privado es menor al 1% de los casos, es decir, el 99% de los casos le son asignadas a las personas defensas públicas a través de la Unidad de Letrados en la Ciudad de Buenos Aires. Desde el mismo momento de la internación, esto quiere decir que la clínica o el hospital está obligado, apenas ingresa una internación involuntaria, a comunicar el caso al sistema judicial y a la defensa pública. Y el defensor, plantea la ley, podrá oponerse a la internación y solicitar la externación y otro tipo de medidas en cualquier momento. También la regulación de la figura está prevista en el decreto reglamentario de la ley, donde establece que aún en aquellos estados en que no pueda comprenderse la voluntad de la persona internada, también deberá procurarse que se respeten las condiciones generales de internación de acuerdo a los estándares mínimos de derechos humanos. Siguiendo con este marco normativo, que un poco nos pusimos de acuerdo con la doctora Laura Folger para hacer una introducción que nos abarque a ambos, digamos, respecto de la función, avanzamos a la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa, la Ley 27.149, donde en especial y en concreto se regula también la actuación de la defensa en este tipo de casos, y se habla de que estos equipos de trabajo deben actuar conforme a garantías de derechos humanos, respetar en el ejercicio de la defensa de una persona internada su autonomía personal, su voluntad, sus deseos y preferencias, tal como lo exige la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Procurar que las condiciones generales de la internación respeten garantías mínimas, respeten directivas anticipadas si existieran, que debemos mantener contacto con las personas asistidas, brindarles información sobre el proceso y contar con apoyo de equipos interdisciplinarios para una defensa técnica eficaz y especializada. Pues bien, terminado este raconto más teórico, más normativo, avanzo ahora a contar un poco la experiencia de la Unidad de Letrados, que fue creado, como les decía, por la Defensora General de la Nación en el año 2011, es decir, apenas meses después de sancionada la nueva ley argentina, como una experiencia piloto, inicialmente solo existente en la ciudad de Buenos Aires como algo específico, luego también replicada en Entre Ríos y en algunas otras jurisdicciones del país mediante la especialización de determinados funcionarios y magistrados. Lo que se dispuso en 2011 por una resolución de la Defensora es crear un equipo para proporcionar defensa gratuita para todas las personas mayores de 18 años de edad, en principio es mi caso, internadas involuntariamente en la Ciudad de Buenos Aires en cualquier tipo de dispositivo, mientras sea una internación de salud mental. Hospitales psiquiátricos, hospitales generales, clínicas privadas psiquiátricas, sanatorios generales, comunidades terapéuticas, gerontopsiquiátricas. Cabe tener presente que el 57% de las defensas se dan ante el sector público y el 43% ante el privado. El objetivo es garantizar acceso a la justicia, el goce de los derechos mientras dura la internación y la mayor inmediatez posible en la cobertura del servicio. Como ya les venía diciendo, la defensa se ejerce a través de profesionales de la abogacía, pero también de psiquiatría, psicología y trabajo social. ¿Qué tipo de mejoras pueden acordarse o se han acordado en los tratamientos a través de la actividad de la defensa pública? Bueno, desde cuestiones como intervenciones terapéuticas que sean más céleres y que tengan continuidad y que se asienten en las historias clínicas por parte de los equipos tratantes, la posibilidad de discutir contenciones físicas que se producían a veces innecesariamente en las internaciones, el cambio o la adecuación de las medicaciones, el cese de la restricción de las visitas y los llamados telefónicos, que las internaciones duren menor plazo, y fundamentalmente lo que se viene convirtiendo en el gran desafío, la lucha por los DESC, la obtención de derechos económicos, sociales y culturales.
la judicialización para exigir al Estado la necesidad de recursos, prestaciones, derivaciones, tratamientos, coberturas, básicamente el acceso a la salud de forma integral para todas aquellas personas, sobre todo que están internadas en el sector público, que es la mayoría de los casos. ¿Qué veíamos al principio? Allá hace 10 años, cuando la intervención de la defensa era novedosa, donde no había tanto control externo. En aquellos primeros tiempos de la ley, 2011, 2012, lo que descubrimos como defensa pública con la presencia física concreta en las instituciones eran privaciones ilegítimas de libertad, es decir, internaciones forzosas que no se comunicaban al Poder Judicial o que se planteaban como voluntarias, prescripciones de electroshock, abusos sexuales que eran naturalizados o no denunciados, derivación compulsiva de personas desde hospitales generales a hospitales monovalentes o a geriátricos de personas adultas mayores que venían de sus domicilios, entraban en una clínica privada y luego eran derivados sin su consentimiento a un geriátrico para residir allí de por vida, o incluso a comunidades terapéuticas fuera de la ciudad de Buenos Aires. El uso de cuartos de aislamiento, la falta de atención de cuadros clínicos urgentes y las contenciones físicas sistemáticas. La presencia de la defensa pública y la posibilidad de judicializar estas situaciones ha hecho que con el transcurso de los años estas situaciones sean mucho menos frecuentes. Es decir, que el objetivo de la prevención de lesiones contra la integridad personal de las personas internadas se viene cumpliendo. También realizamos otro tipo de acciones estructurales que tienen que ver con articular y acordar con otros organismos justamente para la labor que les mencionaba antes como el principal desafío, que es la obtención o la lucha por los test. En ese sentido, a modo de ejemplo, menciono algunos organismos con los cuales siempre intentamos primero articular extrajudicialmente, como el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación, AJUS, RENAPER para documentación, el propio órgano de revisión de salud mental, Defensoría del Pueblo, ANDIS, la Agencia de Discapacidad, la ANSES, el PAMI, digamos, todo organismo del Estado que tenga alguna prestación por dar para las personas defendidas se intenta articular primero extrajudicialmente y luego judicialmente. También participamos en lo que son las campañas recurrentes cada 2 años sobre derecho al voto. Las personas internadas tienen el derecho a votar, por tanto participamos en las campañas mediante oficios, mediante escritos, presentaciones judiciales para favorecer este derecho. No profundizo por el tiempo. Y también tenemos que tener en cuenta muchas interseccionalidades que se dan en nuestros casos, es decir, no solo problemáticas de salud mental o vulneraciones al derecho a la salud, sino también muchas otras cuestiones donde hay lesiones de derechos en casos de violencia de género, en casos de migrantes, en casos de adultos mayores, en casos de derecho a la maternidad, por ejemplo. Y en todas estas situaciones se trabaja articuladamente con otras áreas de la propia Defensoría General o de otras áreas del Estado para tratar de ir abordando todas esas cuestiones. Un párrafo sobre la pandemia y cómo esto claramente impactó en la labor de toda la defensa pública y la nuestra en particular también, donde hubo que durante mucho tiempo priorizar el trabajo remoto para la prevención de los contagios, tanto de las personas internadas, porque como les voy a comentar ahora, trabajamos ante muchos lugares de internación, como del propio equipo de trabajo, pero lo relevante, lo que cabe destacar es que se pudo mantener la comunicación con las personas defendidas, con los familiares, con los allegados, con los equipos tratantes, a través de medios tecnológicos como el teléfono, la vía virtual, etc., pese a las dificultades relevadas en muchísimas instituciones para garantizar las comunicaciones telefónicas. Y por eso, a modo de ejemplo, comento que hubo que realizar muchas presentaciones judiciales vinculadas a la pandemia, desde intimaciones a establecimientos sanitarios justamente para que garanticen la comunicación real de las personas internadas con sus familias, con sus allegados, con la defensa pública, hasta requerimientos judiciales a esos inspectores sanitarios y autoridades de gobierno para que adopten distintos tipos de medidas de cuidado y prevención del COVID, vinculados a la realización de test diagnósticos, a la provisión de elementos de higiene, limpieza y cuidado, etc. Algunos cambios positivos se detectaron en el periodo de pandemia. Vamos a los negativos, que fueron los más sustanciales. Básicamente, la cuestión de las restricciones establecidas para cualquier tipo de visita de las personas internadas, para la participación presencial en talleres de rehabilitación, para el ingreso de acompañantes terapéuticos, para las salidas terapéuticas, todo eso impactó, por supuesto, de manera negativa en las personas internadas, prolongando muchas veces los tiempos de la internación de las personas durante la pandemia. Voy tratando de avanzar con el tiempo y planteo, ¿y los pacientes sociales
denominación mal llamada de personas internadas durante largo tiempo, la Ley Nacional de Salud Mental las plantea como internaciones prolongadas por problemáticas sociales y habitacionales. En la Ciudad de Buenos Aires mayoritariamente se concentran en los hospitales monovalentes, el Borda, el Moyano y en mucho menor medida el Hospital Alvear. Representan casi el 40% de las defensas de la unidad, las internaciones en monovalentes. Técnicamente, en verdad, no son internaciones con riesgo cierto e inminente, pero son de altísima vulnerabilidad socioeconómica, pues carecen de acceso a recursos básicos, vivienda, empleo, cobertura sanitaria y social, y constituyen, a mi criterio, el principal desafío en lo que queda por la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental. Si tuviera que ir a ciertos números, me voy al Censo Nacional Específico de Salud Mental de Argentina del 2019, donde releva este tipo de situaciones y nos habla que las internaciones prolongadas por problemáticas sociales y vivienda, sin obra social y prepaga, casi que son 4 de cada 10. Entonces veamos qué universo estamos hablando. Que las internaciones prolongadas de más de un año son el 63%. 6 de cada 10 personas, según este censo en Argentina, están internadas durante más de un año. Y la mediana de internación, que tal vez es más representativa que el promedio, habla de que es de 2 años, constituyendo, como les digo, el núcleo duro del trabajo como desafío futuro. En nuestra experiencia de comunidad intentamos identificar claramente este tipo de internaciones como algo distinto a la internación involuntaria clásica, acompañando evaluaciones interdisciplinarias que grafiquen y expliquen el porqué de esta internación prolongada, cuáles son las problemáticas o las deficiencias de los estados para solucionarlas, pidiendo al juzgado la calificación legal específica de este tipo de casos, solicitando, de acuerdo a lo que dice el nuevo Código Civil argentino desde el 2015, que el juzgado o los juzgados adopten un rol de control periódico y oficioso y exijan a las distintas agencias del Estado los dispositivos, los programas, los recursos que se necesitan, y también peticionando judicialmente que el órgano de revisión adopte un papel activo en este tipo de situaciones. Simplemente dejar una pregunta para revisar también nuestro rol, nuestro trabajo es cómo podemos pensar, cómo impulsamos desde las defensas públicas políticas públicas que hagan cesar internaciones prolongadas por cuestiones sociales. Finalmente, yendo a algunos números breves sobre los datos de funcionamiento de la unidad, como les decía, 10 años de trabajo, 2011-2021, cantidad de defensas ejercidas en 10 años, alrededor de 25.000 internaciones, sin contar miles de expedientes más donde se les da intervención en la unidad, pero que no representan estrictamente las internaciones. 25.000 internaciones producidas en 10 años. Estábamos, antes de la reunión, sacando una estadística de cuántas representan reinternaciones. Bueno, hicimos un pequeño investigación ahí sobre, por ejemplo, el mes de agosto del 2021, el mes pasado, de los casos que recibimos, el 33 implicaban reinternaciones de personas. Defendemos simultáneamente alrededor de 500 personas. Nuevamente tenemos pedidos de defensa oficial, alrededor de nuevos casos por día 11, más de 200 por mes, más de 2.500 al año. Las instituciones que controlamos en la Ciudad de Buenos Aires son alrededor de 35. La tasa de externación, como la llamamos, es decir, cuando el caso cesa por el alta o por la transformación del caso en un caso voluntario o una derivación a otro dispositivo menos restrictivo con consentimiento, es más del 80%, y lo que me preocupa particularmente es lo que les venía mencionando sobre las internaciones prolongadas, que vemos que tenemos ahí entre un 15 y un 20% de casos con una tendencia al alza con el correr de los años. Finalmente, un número vinculado a la pandemia, pese a las restricciones iniciales sobre las visitas, desde el inicio en Argentina de la cuarentena hasta el día de la fecha, ya logramos retomar las visitas de forma más o menos periódica y logramos ya 100 visitas a hospitales y más de 400 personas entrevistadas presencialmente. Cierro con esto, simplemente recupero lo que dijo el Comité DESC, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en el año 2018, cuando observó a la Argentina y recomendó al Estado parte distintas cuestiones sobre la salud mental y sobre las deudas de Argentina sobre la Ley Nacional de Salud Mental, y una de ellas fue
promover en todo el país la defensa técnica especializada para personas internadas en forma involuntaria para que su caso sea revisado regularmente. Es decir, la necesidad de las defensas públicas en todo el país de especializar equipos para brindar este tipo de atención. Perdón. Bueno, les agradezco por los minutos. Les dejo aquí datos de contacto, el mail institucional para cualquier tipo de consulta posterior. Y muchas gracias por el tiempo. Bueno, muchas gracias, doctor Mariano Laufer. La verdad que es interesantísima la exposición. Justamente en el chat nos estaban preguntando si estaba disponible el PowerPoint, aclaramos que no. Por favor, le pedimos encarecidamente. No sé por qué hoy es un día donde más se están activando los micrófonos. Por favor, contrólenlo. Es mucha gente la que tenemos, alrededor de 350. Así que tratamos de controlar, de ir silenciándolos, aquellos que se activan, pero no podemos con todo. Así que, por favor, contrólenlos. Así que eso, pero igualmente si bien no está disponible el PowerPoint, los expositores están a disposición para cualquier información adicional que sea necesaria. Igualmente algo que me olvidé decir al principio, que al finalizar las exposiciones vamos a abrir un espacio de preguntas, así que también por la cantidad de gente no vamos a poder activar los micrófonos para que hagan la pregunta oralmente, sino que sí o sí las preguntas o consultas o comentarios les pedimos que los hagan por el chat, y al finalizar se los leeremos a los expositores. Bueno, a continuación, entonces, continuamos con la doctora Mariana Laura Folgar. Ella es abogada, posee título de magíster en magistratura, egresada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es doctoranda también por la misma facultad, es defensora pública coadyuvante y coordinadora de la Unidad de Letrados de Personas Menores de Edad en la Defensoría General de la Nación, y es cotitular de la Comisión de Seguimiento de Tratamiento Institucional de Niños, Niñas y Adolescentes también de la Defensoría General. Así que, doctora María Laura Folgar tiene sus 20 minutos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la convocatoria. Voy a compartir también un PowerPoint, así tratamos de respetar los 20 minutos. Bueno, tal como me presentaron, soy la coordinadora de la Unidad de Letrados de Personas Menores de Edad de la Defensoría General. Les voy a contar un poco el marco de actuación en el que intervenimos. La verdad es que con el doctor Laufer articulamos que gran parte de lo que es la normativa la nombrara él, así que yo a esa normativa que muy bien explicó Mariano, voy a sumar la normativa específica de niñez, porque en la unidad trabajamos con niños, niñas y adolescentes, que es la Convención de Derechos del Niño, la Ley 26061 de Protección Integral de niños, niñas y adolescentes. Voy a mencionar específicamente el artículo 26 de la Ley de Salud Mental, que le da el carácter involuntario a las internaciones y es lo que hace que tengan que tener un control judicial. Bueno, este carácter involuntario obedece claramente a que se tratan de niños en condición de doble vulnerabilidad, porque van a estar internados por salud mental y además son niños que están en pleno desarrollo. Voy a sumar también la Ley de Protección y Promoción de Derechos de la Provincia de Buenos Aires, porque nosotros trabajamos muchos con niños que tienen domicilio en otra jurisdicción, no en Ciudad de Buenos Aires, sino en la provincia, y específicamente de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el artículo 7, que habla de los niños con discapacidad. Y bueno, también el Código Civil en su artículo 16. Eso para contarle un poco la normativa. Nosotros decimos en la unidad que nuestro trabajo encuentra la salud mental, la infancia y el derecho, o sea, es literal, nos encontramos en los hospitales, hablando con los médicos, entrevistando a un niño, los abogados. Y es un trabajo muy enriquecedor, es una internación, es una situación compleja, porque es una internación de un niño con un padecimiento, como bien dijo Mariano, una internación es una privación de la libertad, por más que sea una medida de salud, una medida legítima, seguramente necesaria, evaluada por un equipo interdisciplinario,
pero que debe ser tomada como la última instancia, la última medida a adoptar. Y esto lo destaco por algo que les voy a contar más adelante con relación a la experiencia que tenemos nosotros en la unidad. También esta internación de los niños debe ser por el menor periodo posible. Desde el momento 1 que nosotros intervenimos, ahora les voy a contar cómo, trabajamos para que el niño sea externado lo antes posible. Es nuestro norte en el trabajo para que pueda volver, de ser posible, al domicilio familiar de donde ingresó. Debe tener en cuenta esta medida del superior interior del niño. Debe ser, como explicó la defensora en un inicio, preferentemente los hospitales generales. Esto lo establece el artículo 27 de la Ley de Salud Mental. También lo destaco porque les voy a contar cómo son los números realmente, más allá de haber transcurrido ya más de 10 años desde la sanción de la ley. Y bueno, estas internaciones son controladas a través de un expediente judicial donde hay un juez, donde nosotros actuamos junto a un defensor de menores incapaces y donde le contamos al juez con nuestra intervención cómo está nuestro niño y los niños y qué es lo que piensan, cuál es la voz, cuáles son sus deseos y sus preferencias, y se las hacemos saber al juez. Nuestra unidad la creó la defensora general en el año 2012, en junio. Desde su creación hasta ayer, los números, la cantidad de internaciones en las que intervenimos son 9.500 internaciones. Fue creciendo, al principio no nos comunicaban tantas, fuimos llegando a un promedio de 1.200 por año, un poco más, un poco menos. El año pasado tuvimos menos de la mitad de las internaciones, esto es por el contexto pandemia. Claramente los hospitales generales dejaron de internar por salud mental y se abocaron más al COVID. Los hospitales monovalentes aplicaron protocolos de ingreso propios de la pandemia, aislamientos, medidas de cuidados, espacios cuidados, y eso generó que las cantidades de plazas, los ingresos fueran menores. Entonces tuvimos muchas menos internaciones. Hoy tenemos menos internaciones de nuestro promedio. Nosotros siempre tenemos una foto del día, intervenciones simultáneas entre 140 y 160, y hoy tenemos 104 y ha crecido porque tuvimos menos el año pasado. Estamos formados por un equipo que, bueno, estoy yo en la coordinación, 7 letrados que ejercen la defensa técnica del artículo 22 que ya les explicó Mariano. Es una defensa especializada en niñez, en salud mental, es gratuita porque la brinda el Ministerio Público de la Defensa, en caso de que los padres o sea, los representantes legales o la misma persona no elija un abogado, y en ese caso, por eso nuestra defensa es subsidiaria. Al igual que refirió Mariano, son muy pocos casos. De hecho, desde que yo estoy en la unidad, en un solo caso tuvimos que apartarnos porque asumió un letrado particular. No es que nos acerquen familias con letrados, de hecho nos contactamos, pero trabajamos nosotros, las presentaciones las hacemos nosotros, y trabajamos articuladamente con los letrados de la familia. ¿Sí? No trabajamos solos, son niños con padecimientos mentales, así que necesitamos trabajar con un equipo interdisciplinario y trabajamos conjuntamente en las intervenciones. Los apoyamos, no es que les pedimos una intervención específica para obtener un recurso, no. Las estrategias de intervención son en equipo. El equipo está conformado por 2 trabajadoras sociales, 2 psicólogas, un psiquiatra infanto-juvenil, y además en la unidad hay 2 asistentes de coordinación que son abogadas que trabajan también en las intervenciones de los casos. Visitamos aproximadamente 40 instituciones en Ciudad de Buenos Aires, clínicas, sanatorios, hospitales monovalentes, hospitales generales, comunidades terapéuticas, todas quedan en Ciudad de Buenos Aires. No obstante, como les dije, gran parte de la población con la que trabajamos no tiene su domicilio en esta ciudad. Bueno, ¿cómo es la actuación? Cuando nos comunica la institución la internación, y esto es, la institución debe, dentro de las 10 horas de que ingresó el niño o adolescente, comunicar al juez. La internación nos comunica a nosotros, nos llega vía mail. Ya hay abogados que tienen designadas determinadas instituciones, y en un contexto no pandemia, les voy a contar porque ahora reformulamos un poco la frecuencia con la que vamos a las instituciones. No obstante, la unidad siempre trabajó de la siguiente forma: dentro de las 24 48 horas nos constituimos en el lugar, tomamos conocimiento personal del niño y de sus condiciones, lo entrevistamos, de ser posible,
de si puede expresarse, si el estado en el que se encuentra lo permite. Si podemos mantener un diálogo y se puede levantar un acta, se levanta un acta, levantamos la voz lo que nos diga el niño lo volcamos en el acta, que la presentamos en el expediente y se la hacemos saber al juez. Es la manera de garantizar la voz de nuestro defendido en el marco de ese expediente judicial, cumpliendo con toda la normativa de protección de infancia, ¿no? No solo lo vemos al niño, vemos a los padres y vemos al equipo tratante. También consultamos la historia clínica. En la historia clínica no solo nos fijamos si está ordenada cronológicamente, si está foliada, sino nos fijamos el contenido de la historia. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué ingresó? Si hay un seguimiento por parte del equipo interdisciplinario, si ocurrió algún evento va a estar consignado en la historia clínica, pero como nosotros no es que vamos una vez y no los vemos más, sino que vamos una vez, vamos a la semana siguiente o a los 15 días y volvemos a ir, entonces tenemos la continuidad de la historia clínica y sabemos qué es lo que le está ocurriendo en esa internación. Y si te ocurriera algo, no sé, por ejemplo, observamos que no hay un seguimiento por parte del equipo tratante, lo pedimos personalmente al jefe de sala o lo pedimos judicialmente. Buscamos también en la historia clínica que obre el consentimiento informado, que esto es algo que, pese a los años en que está en vigencia la ley específicamente prevé que hay que requerírselo, por más que sean niños ni adolescentes, por más que la internación sea involuntaria, en general las instituciones no lo piden, entonces es algo que trabajamos hasta el día de hoy fuertemente, también hablando con los jefes de salas, con los directores de los hospitales, o pidiéndolo judicialmente. Verificamos las condiciones de alojamiento, esto es condiciones de habitabilidad, vestimenta, si tienen vestimenta acorde al tiempo, alimentación, higiene, y pedimos las medidas que sean pertinentes, que nos ha pasado, hay niños que nos han referido que se quedaban con hambre, por ejemplo, entonces hacemos una petición al respecto, o estaban en pleno invierno vestidos con una ropa, una remera, entonces pedir que la vestimenta sea la adecuada, o si hay cucarachas pedir que se fumigue, esas cuestiones también las vemos, que no compartan espacios adultos con niños, también lo pedimos tanto en la institución como judicialmente. Vemos los tratamientos y para eso tenemos el equipo interdisciplinario que es fundamental, o sea, muchos de los abogados no vamos a poder valorar sobre lo adecuado, ¿no?, de un tratamiento. A veces nos pasa que visiblemente vemos que por ahí un chico está salivando demasiado, que quizás se advierte de solo mirarlo que hay una cuestión de medicación que pareciera que es excesiva. Entonces, inmediatamente, intervención del equipo interdisciplinario que va, lo ve, constata, evalúa el plan farmacológico y lo cuestionamos de ser necesario. Y a partir de todo esto, un montón de acciones judiciales y extrajudiciales. Puse primero las extrajudiciales porque son la mayor cantidad de actuaciones. Llamados todo el tiempo a las escuelas, a las obras sociales, a los organismos de protección de derechos. Nos la pasamos hablando por teléfono tratando de gestionar recursos. Además, no solo miramos si está garantizado el mejor tratamiento, el derecho a la salud y las condiciones de alojamiento. Nosotros tenemos a niños enfrente y siempre pensamos en el abordaje integral, en un abordaje holístico, o sea, ¿qué le está faltando? ¿Qué derecho tiene vulnerado? Y puede pasar, no tiene documentación, entonces le tramitamos el DNI, puede acceder al CUD y no lo tiene, tramitamos el certificado de discapacidad, que lo hacemos a través de un programa de la Defensoría General que tiene ya articulado el acceso al certificado de discapacidad. Son niños y la mayoría están escolarizados, la mayoría no, muchas veces ingresan los niños en internaciones y advertimos que es un derecho que tienen vulnerado. Entonces, en ese caso también articulamos algo, gestionamos, o le hacemos saber al organismo de protección de derecho, lo informamos en el expediente, o está escolarizado, pero sabemos que va a transitar una internación. Bueno, ahí también hay que articular con la familia para que se contacte con el colegio, para que reserve vacante, para que nos acerquen los trabajos prácticos, aclaro que alguna vez lo hemos tenido que ir a buscar inclusive, para que se haga una inscripción,
Inclusive, si la internación se prolonga, hay que gestionar lo que se llama escuela domiciliaria o escuela hospitalaria, y también gestionamos. Eso es parte de las gestiones extrajudiciales. Judiciales de todo tipo, o sea, en el expediente le hacemos saber la voluntad del juez y le pedimos que convalide la internación, esto es que la autorice, porque así lo prevé la ley. Si no lo hizo, nos oponemos, pedimos que no la convalide, si creemos que la internación no es necesaria, pedimos la externación, si entendemos que ya está en condiciones de alta, porque en general el equipo tratante refiere que están en condiciones de alta, pero por ahí porque falta el recurso no se lo dan, entonces ahí nosotros pedimos en el expediente que se le dé celeridad de eso. En el marco de internación nos podemos enterar de muchas otras situaciones, como pueden ser situaciones de violencia, entonces pedimos medidas, prohibiciones de acercamiento, si hay una cuestión de violencia de género o de violencia familiar, damos intervención al organismo de protección de derechos si surge una situación de vulneración de derechos en el marco que refiere al niño en el marco de la internación. Intimamos a las personas que deben darle los recursos necesarios para una pronta externación. En general, el niño cuando se va tiene que ser externado con un tratamiento psiquiátrico, con un tratamiento psicológico, con un hospital de día, con un centro educativo terapéutico. Bueno, todos esos recursos hay que gestionarlos previo al alta, entonces son todas peticiones que hacemos en el marco del expediente judicial. Pedimos, bueno, informes al órgano de revisión para trabajar conjuntamente, o cuando nos llama algo la atención, enseguida le damos intervención para que nos dé una segunda opinión, que puede pasar con los planes farmacológicos o algún tratamiento determinado. Y después nos ha pasado de tener que denunciar a enfermeros en el contexto de internación, situaciones de maltrato directamente contra nuestros defendidos. Que eso lo hacemos en el marco del expediente, pidiendo medidas de prohibición de acercamiento del enfermero hacia nuestro defendido, y además le damos intervención a la justicia penal para que investigue la posible comisión de un delito. Y en otros casos nos hemos tenido que apartar del expediente de control de internación y hacer otro tipo de acciones para obtener otros resultados. En un caso hicimos con la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes, que es una comisión que también es de Defensoría General, que monitorea no solo los hospitales donde se encuentran internados los niños por salud mental, sino los hogares donde se encuentran los niños sin cuidados parentales, terapéuticos, vivenciales, y donde se encuentran alojados los adolescentes en conflicto con la ley penal, las residencias socioeducativas. Junto con la Comisión y el Programa de Violencia Institucional, hace 2 años, iniciamos un habeas corpus colectivo correctivo para que cesara una situación de violencia que se generaba en uno de los monovalentes más importantes de la ciudad de Buenos Aires, donde había una población importante de jóvenes y se generaban situaciones de violencia entre los jóvenes, era en este caso, pero con muy poco control por parte de la institución, ¿no? Por ejemplo, y en otro caso tuvimos que iniciar una acción de amparo específica para conseguir un tipo de tratamiento para 2 jóvenes de situación de calle, con consumo problemático y un historial de internaciones fallidas, donde lo que pedíamos en el amparo es un tratamiento particular para la situación particular de estos jóvenes, que bueno, que obtuvimos en todas las instancias una sentencia favorable. Bueno, eso es lo que hacemos. A mí me interesaba contarles qué es lo que vemos desde nuestra experiencia. A ver, dijimos que la ley dice que las internaciones deberían ser la última instancia. Bueno, lo cierto es que nosotros vemos que esto no ocurre. De hecho, hemos hecho investigaciones dentro en el año 2008, hicimos un recorte de una semana en el mes de abril y una semana en el mes de octubre. Y estudiamos todos los casos para ver, para confirmar datos que nosotros veíamos, pero que bueno, queríamos reflejarlos en datos. Y lo que vimos es que el 42% de las internaciones que teníamos era el primer contacto del niño con el sistema de salud. Esto es, que no estuvo antes en contacto con un psiquiatra, con un psicólogo, ni un pediatra que hizo una derivación, con lo cual
no es la última instancia, y eso es lo que nosotros vemos. En realidad, a veces cuando el niño llega al hospital, ocurrieron un montón de cosas que no se actuó de manera preventiva, que no tuvo otro tipo de atención, y lo que debería ser la última instancia termina siendo la primera. Eso por un lado. Por otro lado, trabajamos con gran parte de los niños que tienen su centro de vida en otra jurisdicción, que es contrario a lo que dice la ley, porque debieran atenderse en su comunidad. Y esto hace que cuando el niño está internado se dificulte la externación. ¿Por qué? Porque esos recursos que necesita para la externación nos los tiene que brindar otra jurisdicción, y es muy difícil articular. Y a veces no es una cuestión de articulación, sino una cuestión de falta de recursos. Por ejemplo, psiquiatra infanto-juvenil es un recurso que carece en la mayoría de las jurisdicciones, o hay un psiquiatra para miles de personas, con lo cual nunca hay turno. Y eso hace que la internación se prolongue. Pero en algún caso se termina dando el alta del niño para que vuelva a su jurisdicción, pero para que continúe el tratamiento en Ciudad de Buenos Aires. Y lo que suele pasar es que ese tratamiento no se continúa en el tiempo, porque viven muy lejos, muchas veces porque son familias en situación de extrema vulnerabilidad. Entonces la verdad que no es una externación que se pueda sostener, y termina en una nueva reinternación. Así que eso es otra de las observaciones que queríamos compartir. Después, que faltan dispositivos para las externaciones cuando el niño no vuelve al domicilio familiar. O sea, nuestro norte es que un niño cuando ingresa a la internación vuelva con su familia, pero muchas veces esto lamentablemente no ocurre. Cuando tiene que ser derivado a un hogar terapéutico, convivencial, es difícil conseguir ese recurso. Y lamentablemente también lo que observamos que cerca del 10%, hoy, la foto del día de hoy es el 8%, pero en general estamos entre el 5 y el 15% de la población que trabajamos, de niños, tienen como indicación terapéutica derivación a un hogar, y es un recurso que falta. Otra cosa que vemos es la falta de abordaje integral de la problemática que atraviesa el niño y el trabajo con su familia, entorno social y comunitario. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque en realidad eso que llevó a ese niño a esa internación mucho tiene que ver con alguna problemática familiar o del entorno. Si no se trabaja eso, lo que logramos con la internación de ese niño es, como decimos nosotros, un paréntesis en una burbuja que probablemente lo estabilice, pero cuando es externado vuelve a ese contexto que por las razones que sea, de alguna manera, arrojó a ese niño a esa internación. Muchas de las internaciones que tenemos, la internación es el síntoma de una problemática familiar, con lo cual lo que vemos es que claramente falta el abordaje en la familia de los niños con los que trabajamos en la unidad. Luego, otra cosa que vemos siempre es una puerta giratoria entre jóvenes que circulan entre el sistema penal, esto es los centros de régimen cerrado, o el CAT, que es el Centro de Atención y Delegación, la calle, son chicos en situación de calle, que por la situación que se genera en el mismo contexto de calle, terminan en contacto con el sistema penal, y cuando son detenidos, quizás por la sumatoria de sustancias, terminan siendo internados y tienen una internación de salud mental en los términos del 41, que son las que nosotros controlamos. Y lo que vemos es que de ahí pasan nuevamente a situación de calle. Entonces los volvemos a ver en una nueva internación, y es como les decimos, una puerta giratoria en el sistema. Y otra cosa que vemos es esto, que se advierte que somos muchos actores trabajando en las internaciones de los niños y por los niños, y no siempre es articuladamente, y eso es por lo que esperamos trabajar de manera diferente, y todos los días hacemos nuestro aporte para que eso cambie. Bueno, esto es alguna de las observaciones que queríamos compartir con ustedes. Acá les muestro la foto del día de ayer, 104 niños internados, el 75% en instituciones monovalentes, contrario a lo que dice la ley, y esto ya estamos a más de 10 años de la sanción, y el 25% solo en hospitales generales.
el 58% del sector público y el 42% del sector privado. Y esperando hogar, el 8% de los chicos. Esta es la investigación que les contaba, esta es la foto de abril de 2018, 159 casos, las conclusiones a las que arribamos, las más relevantes puse acá, que es una alta proporción de adolescentes, ligeramente predominancia de varones sobre mujeres. Adolescentes, nosotros hemos intervenido en internaciones de niños de 4 años a 17. Cuando cumplan la mayoría de edad, en general hacemos la derivación con la unidad de Mariano, depende de la institución, si es una institución que solo hay niños y el joven sigue internado, seguimos nosotros, pero hasta los 17. Pero es verdad que preferentemente la mayoría de las internaciones son de adolescentes. Las mayorías internados en el ámbito público, sí, ahora... No sé si sostengo hoy día este número, pero en general es así. Una abrumadora mayoría de internaciones en el Hospital Tobar García, que es este monovalente que les contaba en Ciudad de Buenos Aires, que en general tiene un promedio entre 65 y 70 chicos internados. La foto de hoy es de 30 chicos, así que tenemos menos internaciones en ese hospital, pero obedece a esto que les conté de los protocolos para ingresar en el contexto de pandemia. Después que hay una clínica en especial que suele concentrar la mayoría de las internaciones de salud mental de niños, que es Dharma, que más de la mitad de las internaciones que estudiamos esa semana eran reinternaciones. Y esto lo vemos y lo pudimos, cuando replicamos esta misma investigación, unos meses más tarde, es el mismo número. Y eso lo vemos, muchas reinternaciones. Esta semana había un chico que había tenido 5 reinternaciones, y tenemos otro joven en la unidad que va por la 7ª reinternación. Con lo cual también esto es algo que nos llama la atención. Un alto número de niños cuyo primer contacto con el sistema de salud es la internación, el 42%, que esto se lo conté, y por otro lado la mayoría de los niños con los que estábamos interviniendo tenían su domicilio en Ciudad de Buenos Aires, específicamente zona sur, en su mayoría. Bueno, también es otra investigación que queríamos compartir, en realidad es reciente, hicimos estos 3 meses, tenemos que repetir otros 3 meses más como para poder medir lo representativo, pero en principio no quería dejar de contarles que nosotros nos estaba llamando la atención que tenemos muchos ingresos de adolescentes por intentos de suicidio. O sea, sabemos que no es una problemática de Ciudad de Buenos Aires, sabemos que es nacional e internacional, diría, que es un gran problema, pero bueno, la verdad es que teníamos una cantidad de ingresos que decidimos indagar para poder tener números. Y bueno, sacamos la foto de marzo, abril y mayo de este año. Lo que hicimos fue relevar todas las comunicaciones de ingreso, esa comunicación que nos llegaba a la unidad diciendo el motivo de internación. Buscamos aquellas comunicaciones que decían intento de suicidio, que podía ser por cualquiera, o sea, en el sentido de puede ser ideas de muerte, conductas autolesivas, o sea, va desde más leve, hay muchos matices, desde situaciones muy, muy leves a situaciones muy, muy graves. De hecho, tenemos en este momento una muy, muy compleja. Y el resultado fue tremendo para nosotros, que fue que en marzo el 46% de los ingresos que tuvimos eran niños con intentos de suicidio, adolescentes. En abril fue el 58% y también fue el 58% en mayo, así que nos pareció un número tremendo, y volvemos a decir esto de la prevención y el trabajo previo para abordar estas situaciones, de modo tal que no se llegue a la internación, porque en este caso cuando se llega a la internación es una situación súper dramática. Todas las internaciones suelen ser muy dramáticas, pero en este caso con serios riesgos de vida. Y finalmente les quería contar las actuaciones en pandemia. Bueno, igual que les refirió Mariano, cantidad de presentaciones judiciales para obtener los recursos necesarios, ya sea para contactarnos con nuestros defendidos, que tuvimos que pedir la instalación de que se instalen teléfonos,
que se les permita hablar por teléfono, pero en lugares, en condiciones de privacidad o intimidad, que es fundamental. Tuvimos que pedir que se testearan a nuestros defendidos y se realizaran hisopados para facilitar las externaciones, que son requisitos para ingresar de un niño que está institucionalizado para ir a otra institución, necesita ingresar con un hisopado, que hoy se consiguen fácilmente, pero al principio de la pandemia fue... nada era fácil, todo era nuevo para todos, así que eso requirió presentaciones y varias órdenes judiciales. También pedimos acompañamiento durante la internación, que permitieran que los aislamientos los hicieron con sus referentes familiares, para que los niños no quedaran solos, perdón, y mandamos recientemente, pero esto no lo hicimos solo, esto lo hicimos junto a la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niñas y Adolescentes, al Ministerio de Salud, un oficio pidiendo que se priorizara en la aplicación de vacunas contra el COVID a los niños mayores de 12 años que estuvieran internados por salud mental. Bueno, tuvimos una respuesta, la verdad, que positiva por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, en el momento que nosotros oficiamos, ya estaban programada la vacunación de los niños, no solo internados por salud mental, sino en los hogares convivenciales, en los centros de régimen cerrado de los adolescentes en conflicto con la ley. Y de hecho, al día de hoy están vacunados con la primera dosis, todavía siguen articulando con el sector privado, pero bueno, se pudo avanzar, se pudo garantizar que fueran priorizados. Por otro lado, tuvimos que pedir que se implementen talleres y actividades, porque bueno, con la pandemia dejaron de ir a los hospitales los talleristas, los recreativistas y un montón de otras actividades, entonces se tuvo que pedir judicialmente que se reactivaran estas actividades, pero que además se provea de wifi, de tablets, de computadoras, para que puedan llevarse a cabo, y se fueron sorteando todos estos problemas. Nos pasó Laura, también... discúlpame, perdón, mil disculpas Digo. el corte, solamente señalarte el tiempo. Bueno, ya redondeo, es esto. Gracias. Y simplemente, bueno, nos pasó que tuvimos un caso de un joven con COVID que contrajo COVID durante la internación en un hospital monovalente, no un cuadro leve, sino que se estaba complicando, y no lográbamos la derivación a un hospital general, y tuvimos que hacer presentaciones con intimaciones para que fuera trasladado y además de recibiera el tratamiento que requería, y así también como otro planteo muy fuerte que tuvimos que hacer con relación al COVID, es una adolescente que tuvo que ser internada por un padecimiento de salud mental, y la internaron en una guardia con pacientes COVID. Así que tuvimos que accionar rápidamente para que sea derivado a un sector de pediatría o acorde, o lo que el equipo profesional entendiera que era acorde para recibir el tratamiento de salud mental que requiere. Bueno, termino. Muchas gracias, espero que les haya resultado interesante. Muchas gracias a vos, Laura, interesantísimo, por eso me costaba muchísimo cortarte. Igualmente ganas espacio seguramente para las preguntas, ya muchas se habrán, si alguien tiene alguna pregunta se habrá respondido, pero bueno, la verdad que interesantísimo y muchísimas gracias por tu aporte y todo lo que comentaste. También en el chat hay muchos comentarios felicitándote. Bueno, pasamos ahora a la última intervención. Esta estará a cargo del doctor Manuel Russo, es abogado, investigador, especialista en Derecho de las Familias por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, es docente de Derecho de Familia y Sucesiones en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, y es asesor letrado de la Unidad de Letrados en Salud Mental del Ministerio Público de la Defensa de la provincia de Entre Ríos. Y nos pareció interesantísimo contar con su aporte, porque es la única provincia que tiene, además de Nación, una unidad de letrados en el mismo sentido que lo presentaron los expositores anteriores. Así que, Manuel, adelante, muchas gracias. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, me voy a presentar, como me dijeron, me llamo Manuel Russo,
soy asesor letrado de la Unidad de Letrados en Procesos de Salud Mental del Ministerio Público de la Defensa de la Provincia de Entre Ríos, con competencia para intervenir en procesos de restricción a la capacidad y controles de legalidad de internaciones involuntarias llevadas adelante por distintos efectores de salud, públicos y privados, que operan en la zona sur de mi provincia. Nuestra unidad fue creada por el Ministerio Público de la Defensa de Entre Ríos en el año 2018, ¿sí? Y se compone por 7 abogados que trabajan divididos en 4 asientos diferentes de la provincia. Teniendo en cuenta que, bueno, que cuento con un tiempo acotado para poder hablar, y habiendo tenido el honor de ser precedido en la palabra por los doctores Laufer Cabré y la doctora Folmer, quienes han delineado con claridad cuál es el rol que cumplimos los abogados de la Unidad de Letrados en las internaciones involuntarias, tanto de niños como de personas adultas, que en sustancia, digo, no cambian, porque el marco normativo de la Ley Nacional de Salud Mental, que nos rige a todos, ¿sí? El Código Civil. Me voy a detener en algunas particularidades propias de la provincia donde desempeño mi labor, que es la única, como bien dijo el doctor Van den Doren, que salvando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el momento tiene un programa diseñado en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa para brindar asesoramiento a aquellas personas privadas de su libertad con fines terapéuticos, o lo que comúnmente llamamos como internaciones involuntarias. Resulta importante, me parece, en atención a la cantidad de participantes que hay, algunos del exterior, de distintas provincias, explicar que la provincia a la que pertenezco se sitúa al norte de la provincia de Buenos Aires, y que cuenta con un Ministerio Público de la Defensa autónomo, ¿sí? Que está incluido en la Constitución en su artículo 207. Si observáramos un mapa de Argentina, notarán que la zona geográfica de actuación es mucho más grande que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aproximadamente 78.000 kilómetros cuadrados, con obviamente una densidad poblacional muchísimo menor, pero también incluyendo zonas de difícil acceso, ya sean rurales e incluso isleñas, donde hay usuarios. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto con el rol de la defensa pública en los casos de internación involuntaria. Bueno, yo entiendo que tiene mucho que ver, pues atendiendo esa necesidad demográfica, la Unidad de Letrados en procesos de salud mental aquí fue pensada en forma móvil, ¿sí? Ello significa que los profesionales que la integramos, si bien tenemos asiento en las 4 jurisdicciones de mayor población de nuestra provincia, nos desempeñamos cubriendo varias localidades, grandes, pequeñas, urbanas, rurales e isleñas, interviniendo ante diversos juzgados de distintos departamentos judiciales, visitando monovalentes, clínicas privadas, hospitales generales y comunidades terapéuticas, a veces citas a más de 100 kilómetros de donde tenemos nuestro asiento. La característica móvil de la defensa pública entrerriana, sobre la que hoy estoy poniendo el acento, para que pueda ser tomada incluso de ejemplo, garantiza que el acceso a justicia de aquellos usuarios internados involuntariamente se pueda garantizar dentro de su propia comunidad y no fuera de ella. Si bien la adecuación al modelo de atención comunitaria de la salud mental en nuestra provincia es sin duda un trabajo interinstitucional, como dice la Ley de Salud Mental, en el que el Ministerio de Salud seguramente deba ser protagonista, desde el Poder Judicial, precisamente desde el Ministerio Público de la Defensa, no podemos ser indiferentes al cambio de paradigma. Tanto el artículo 7 de la Ley Nacional de Salud Mental, el inciso D, como el 19, que recién lo citaba Mariano, indican que la persona tiene derecho a recibir un tratamiento dentro de su comunidad, ¿sí? Para que también no pase lo que por ahí mencionaba la doctora Folmer, esto de que reciben constantemente usuarios de otros lugares, ¿sí? Para poder atender a las personas dentro de su lugar. El acceso a justicia, entonces, entiendo que solo puede ser garantizado de manera adecuada en la medida que el profesional letrado pueda hacer una intervención particular, verificando las condiciones de internación, manteniendo entrevistas con el usuario como con los profesionales tratantes, en definitiva, actuando en el ámbito donde desarrolla su vida la persona.
garantizando accesibilidad con independencia si es un residente de una zona urbana, rural, sí o ilenia. Bueno, les comento que en la provincia de Entre Ríos existen 21 hospitales generales que están realizando internaciones, 8 monovalentes, de los cuales 5 son instituciones públicas, ¿sí? Y 3 son privadas, y 4 comunidades terapéuticas también, que son centros que tratan las adicciones o las personas que tienen adicciones. Es un dato que les quería dar porque ustedes piensen que en ese territorio que les mencionaba hay una diversidad de centros de atención a la salud que generan internaciones. Entonces, por ahí, desde el Ministerio Público de la Defensa, poder hacer llegar a un abogado también ayuda a que cada jurisdicción, por más chiquita que sea, en su hospital general, realice la internación allí. Y eso permita trabajar, como mencionaba justamente bastante clara la doctora Follmer, no solamente con la cuestión de salud de la persona, sino interactuar con cuestiones que tienen que ver con su cuestión habitacional, con la cuestión preventiva, con los centros de atención primaria de salud, que muchas veces no pertenecen a la provincia, sino a los municipios, y que es clave esa inmediatez, tanto con la persona como con el lugar que le está brindando un tratamiento o quien está llevando adelante la internación. Por eso les quería compartir esta característica de movilidad con la que fue creada la Unidad de Letrados en Entre Ríos, porque a mí me enorgullece y me parece que se puede ajustar a la realidad o puede ser copiada en otras provincias que por ahí son más similares a la nuestra que a lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es un mundo de gente en unas pocas manzanas, digo yo, con un montón de otros problemas. Bueno, el marco normativo de la ley de salud mental, o sea, que lleva la incorporación de la ley de salud mental en Entre Ríos, se da a partir de la ley 10.405, ¿sí? Que es sancionada en el año 2016. A partir de allí se crea en nuestra provincia el órgano de revisión y posteriormente, como les dije, en el 2018 se generan las unidades de letrados, que hoy asciende a 7. Empezaron siendo 2 profesionales, luego 4, luego pasamos a ser 6 y recientemente somos 7. Solo abogados. Algo que también me parece importante mencionar, de acuerdo a lo que por ahí venía escuchando de mis compañeros de Buenos Aires, es la diferencia que tiene la intervención de los profesionales de la unidad de letrados en brindar asesoramiento técnico a la persona con el defensor público, que por ahí ya estaba en las jurisdicciones interviniendo. Bueno, yo creo que las defensorías públicas garantizan un plus de protección, ¿sí? Que es lo que le interesa al Estado respecto a los usuarios con discapacidades psicosociales que han sido internados involuntariamente. Ahora bien, entiendo que también el defensor, si bien debe escuchar las preferencias y tener en cuenta la voluntad de la persona, las mismas no condicionan ni su actuar ni su opinión dentro del proceso de legalidad. No es el caso del abogado del artículo 22 de la ley, ¿sí? Cuya función esencialmente es llevar, como expresaron mis compañeros con anterioridad, los mandatos, directivas y voluntades de la persona al expediente, ¿no? Aún si esto atenta contra, por ejemplo, su derecho a la salud, como se puede dar en muchos expedientes. Después, bueno, como algunos principios que a mí me interesan, o funciones, mejor dicho, que me interesan nombrar, es la inmediatez de la intervención, nuevamente la repito, la intervención extrajudicial, o sea, la intervención con otros actores involucrados en la problemática, ya sea trabajo, vivienda, desarrollo social. Hoy los DESC, como bien mencionaban, están en juicio y por ahí hay mucho incumplimiento de parte del Estado, situándonos esto muchas veces en la obligación de exigirle al propio Estado, a través de sus distintas áreas, o articular con ellas la posibilidad de darle una solución a la persona. Me parece muy importante también que, por lo menos por los rasgos de nuestra provincia, donde tenemos hasta comunidades terapéuticas instaladas en islas del Delta,
la presencia, ¿no? Que la comparecencia a los lugares donde se realizan las internaciones, porque allí uno evalúa las condiciones físicas, las materiales en las que se desarrolla, pero también puede articular algunas cuestiones que tienen que ver con mejoras, ¿sí? En lo personal me ha tocado intervenir mucho con chicos con adicciones y me he enfrentado a diversos problemas, como por ejemplo, que no les permitían tomar mate, ¿sí? No fui al juzgado a pedir que lo dejen tomar mate, ¿sí? Hablé con un encargado y logramos determinados mínimos de entendimientos, como que si tomaba mate eso no iba a afectar el tratamiento. Podía haber horarios para tomar mate o para fumar cigarrillos, ¿sí? Porque eso no tenía nada que ver con el problema que Aldo tenía en esa situación de internado involuntario. Bueno, también me gustaría marcar que nosotros, dentro del marco de actuación, estamos constantemente instando e intentando impedir traslados compulsivos fuera del ámbito comunitario al que pertenece la persona, ¿sí? Y en caso de que se materialicen, instamos a los jueces del domicilio de la persona a que de inmediato ordene el traslado nuevamente a la jurisdicción, ¿sí? O al centro de salud más cercano a la jurisdicción, porque creemos realmente que no hay forma de atenderla o de brindar una respuesta sanitaria que no sea integral, y que para eso la persona tiene que estar en su ámbito y que cada comunidad tiene que poder gestionar. Y bueno, ya como estamos un poquito con el tiempo, voy a pasar algunas observaciones que escuchaba recién que las decía la doctora Estela Maris y son compartidas, y tienen que ver con esto de la atención a la comunidad y en su propio domicilio. Como todos ustedes saben, los monovalentes son la antítesis de esto. Son grandes instituciones, generalmente ubicadas en lugares aislados, ¿sí? Que reciben gran cantidad de personas de diversos sitios a los fines de rehabilitarlos. Los monovalentes, entonces, una vez que uno trabaja en esto, sostengo que deben ser cerrados, ¿sí? Pues por más buena voluntad que tengan quienes trabajen allí o adaptaciones que se le pueda hacer, son actores sociales e institucionales que replican y refuerzan el modelo asilar. Un claro ejemplo que observo en mi provincia es que las jurisdicciones donde se cuenta con instituciones monovalentes, la atención de salud mental recae exclusivamente allí. Se internan allí, si necesitan terapia tienen que ir allí. A diferencia de jurisdicciones como las que me toca intervenir a mí, que hoy no tengo ningún monovalente, sí tengo una comunidad terapéutica, pero no monovalente, digamos, un gran monovalente público, que ha generado que el hospital general, que es lo que quiere la ley, articule diversos programas y está atendiendo de otra manera, ¿no? Entonces, si uno habla por ahí con localidades que incluso son más grandes que en la que trabajo yo, pero que hay un monovalente, todo recae en el monovalente, ¿sí? Todo recae, esa atención deja de ser comunitaria. Y bueno, por ahí una observación que tengo, además de la expuesta por la doctora Polmer, que la tenía acá consignada, es que hay una falta grande en reforzar la atención primaria y preventiva de salud para evitar que la internación, de ser un recurso excepcional y urgente, como lo prevé el artículo 20 de la Ley de Salud Mental, termine siendo el único recurso terapéutico que se cuenta, con el que se cuenta. Bueno, nada más, espero que les haya gustado la exposición. Perdón, adelante. Sebastián, estás ahí. Me permito agradecer a los organizadores y a vos, como los participantes, por este encuentro tan necesario como diverso, ¿sí? Bueno, no, muchas gracias a vos, en realidad, por aceptar la invitación y por lo que nos contás. La verdad que muy, muy interesante cómo están trabajando en la provincia con este tema, así que nosotros somos los que te agradecemos a vos y al resto de las y los expositores. Bueno, estamos llegando al final del tiempo, no hay muchas preguntas, le voy a formular solamente una.
y les paso la palabra, y con esto yo diría de cerrar, porque no estamos llegando a las 16 horas y se va a hacer ya hace 1 hora y media que estamos. La pregunta es la siguiente: las presentaciones judiciales realizadas ¿bajo qué figura o acción procesal? Esa es la pregunta que realizan. Es una pregunta que se realizó mientras hablaba la doctora Laura Folgar. No sé si la querés contestar vos, o Mariano, o también Manuel, obviamente. Las presentaciones las hacemos en el marco del trámite del artículo 41 del Código Civil, o sea, es el que le da el marco a el control de internación, y en ese marco es que peticionamos. La misma ley dice que la internación debe convalidarse, o que se puede pedir la externación. Bueno, y en el marco de lo que dispone la normativa, nosotros vamos presentando, y luego el expediente va tomando dimensiones a veces inesperadas, pero en el marco del artículo 41 del Código Civil. No sé, Mariano, si vos querés agregar algo más. No, sí, eso, digamos, el control, la ley prevé el control judicial con un diseño específico, y en el marco de ese control son peticiones judiciales directas, intimaciones, requerimientos, medidas de no innovar, cautelares, digamos. Está dentro del marco del proceso judicial diseñado específicamente por la ley de salud mental. Bárbaro, muchas gracias por la claridad de la respuesta. Hay otra, y esta sí va a ser la última, pero la formulo porque se acaba de hacer. ¿El órgano de revisión cuestiona la actividad que realizan ustedes como unidad de letrados? Esa es la pregunta que formula. No. Muchas veces frente a situaciones, debemos hacerlo además, pero frente a situaciones de vulneración de derechos, le damos participación con carácter urgente al órgano de revisión para que de algún modo nos ayude con alguna estrategia o evalúe determinada situación. No, o sea, somos organismos diferentes, claramente, funciones diferentes. Nosotros ejercemos la voluntad, la defensa del niño, llevamos la voluntad del niño, y el órgano de revisión tiene otra mirada y otro rol. No obstante, en general, podríamos decir que coincidimos en la mirada, y muy por el contrario, para nosotros es súper útiles en los casos complejos, por lo menos en mi unidad. Muchas gracias, Hola, Laura. Sebastián. Adelante, Manuel. Sebastián, no, simplemente agregar a la respuesta, nosotros en la unidad de letrados en la provincia de Entre Ríos no contamos con un equipo propio, el órgano de revisión sí. Entonces muchas veces frente a los dictámenes de los juzgados, o frente a alguna intervención necesaria extrajudicial, nos apoyamos en el órgano de revisión y en el equipo del mismo. Más allá de eso, me gustaría que quede claro que el órgano de revisión sí tiene competencias para criticar nuestro actuar, como el de cualquier operador de la salud mental. No estamos excluidos, estamos también bajo su control como cualquiera. Pero bueno, al contrario, estamos generalmente en sintonía, por lo menos acá en Entre Ríos, y por lo que veo en Buenos Aires también. Bien, muchas gracias por la aclaración. Bueno, de esta manera entonces vamos concluyendo. Manuel, preguntan concretamente por tu contacto, así que no sé si querés que pongamos en el chat tu mail, o lo querés escribir directamente vos. Ahí lo escribo en este mismo momento lo estoy escribiendo. Dale, bárbaro, bueno, muchas gracias. Perfecto, gracias. Bueno, desde ya que el chat está lleno de mensajes de felicitaciones a las y los expositores, así que sumarme a esos agradecimientos y felicitaciones fueron sumamente claros. Hay algunas consultas que nos hacen con respecto al certificado de asistencia. Como dice en el flyer, el certificado se otorgará a aquellas personas que participen en al menos 3 de estas clases, así que tenganlo en cuenta, y tienen que completar cada clase el formulario que vamos a copiar como hicimos hoy. Bueno, sin más, volverles a agradecer a Mariano, Laura, Manuel, muy claras las exposiciones, y muchas gracias a todos los que se conectaron. Llegamos a una participación de más de 400 personas, así que todo un logro en la convocatoria. Así que bueno, sin más,
cortamos acá y nos vemos el próximo miércoles a las 14:30 horas. Hasta luego.